Buenos días. En primer lugar, felicitaros a todos los miembros de la comisión las Navidades. Me imagino que habéis cenado bien, habéis disfrutado estos días y nos incorporamos de nuevo pues a las tareas parlamentarias con esta comisión, con esta reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto correspondiente al día de hoy. También felicito al representante de los medios de comunicación que nos acompaña hoy aquí. Pasamos, por tanto, a la lectura del orden del día, del punto único del orden del día, por parte del señor secretario de la Comisión. Gracias, señora presidenta. Comisión de Hacienda y Presupuestos, el 26 de diciembre de 2012. El punto único en el orden del día es la elaboración del dictamen al proyecto de ley de medidas financieras y administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. A continuación, pasamos, por tanto, a la elaboración del dictamen del proyecto de ley de medidas financieras y administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y para la defensa de las enmiendas presentadas al texto de la misma tiene la palabra, por tiempo máximo de 10 minutos, el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sies, don Pedro Escobar. Muy bien. Me indican qué tiempo. 10. Sí. Vale, pues empiezo yo. Sí, perdón. ¿Me indicáis cuánto tiempo? Pues 6 y 4. Sí. 6 y 4. Correcto. No, bueno, yo voy a tardar en 4 minutos, van a ser 6. Las enmiendas que yo voy a defender son todas las que afectan al artículo 27 de la presente ley. Voy a agrupar su defensa para no extender ni aburrir a la concurrencia, y fundamentalmente se pueden dividir en dos grandes bloques. Por una parte, nosotros consideramos que con la modificación de la Ley de la Hacienda Pública de Extremadura que se persigue en este proyecto de ley del Gobierno, se dota de un poder excesivo al señor consejero de Economía, hasta el punto incluso de que tenemos la sospecha, y de hecho así lo corrobora el propio informe del Consejo Consultivo, que se estaría vulnerando apartados sustanciales en cuanto a lo de las competencias que se establece en el marco jurídico extremeño, en el Estatuto de Autonomía de Extremadura y en otras leyes importantes, y por lo tanto consideramos que muchos de sus artículos, como el artículo 1, el punto 5 del artículo 27, el punto 6, el punto 9, el punto 10, el punto 13, el punto 14, el 15 y el 16, establece pues unas prerrogativas que no son las adecuadas. Consideramos que con la actual ley de la Hacienda Pública está suficientemente establecido cuáles son los mecanismos para modificación de crédito, para los cambios presupuestarios, etcétera. Con esto, además, se perdería poder y entidad la Asamblea de Extremadura para tener un mínimo control sobre la ejecución de los presupuestos. Nos encontraríamos ante el hecho de que un consejero, sin responder ante ningún órgano, sin que ningún órgano, en este caso la Asamblea de Extremadura, lo llegase a conocer, puede modificarte un presupuesto de la noche a la mañana, incluso por encima de los propios consejeros del ramo, ya que puede modificar sus presupuestos sin necesidad de pasar por el Gobierno y al margen de la opinión que pueda tener ese consejero. Razones más que suficientes para rechazar ese proyecto, y por lo tanto proponemos la supresión de buena parte del articulado de los puntos que figuran en el articulado 27 del presente proyecto. En cuanto al fondo de contingencia, que supondría un control también absolutamente discrecional sobre el 2% del presupuesto, consideramos que ese apartado 3 del punto 4 del artículo 27 tiene que conllevar un añadido, y es que trimestralmente cualquier uso que haga el Gobierno del fondo de contingencia tiene que darse a conocer a la Asamblea de Extremadura mediante el correspondiente informe trimestral, para que de esa forma este órgano, que es el que debe velar por el control de la acción del Gobierno, pueda conocer de primera mano cómo se está utilizando, si es que se llega a utilizar, ese 2% de presupuesto, de la capacidad financiera, mejor dicho, del presupuesto de nuestra comunidad. Y por último,
La otra enmienda que presentamos ya sería en la disposición adicional primera del proyecto de ley, para que las ventajas fiscales de los casinos no sea del 10% como se propone, sino del 5%, es decir, que tengan que tributar más de lo que con este proyecto se recoge. Nada más y muchas gracias. A continuación, para la defensa del resto de las enmiendas, tiene la palabra don Pedro Escobar. Sí, son 4 enmiendas más que van al articulado, a puntos muy concretos de esta ley. Algunas son simplemente de matización a la hora de expresar las deducciones o los porcentajes que se establecen. Son algunas de poca consideración. La primera se refiere a lo del IVA cultural sobre el material escolar, que en la ley se propone una cantidad fija, y además de manera general para todas las familias, y nosotros proponemos un pequeño cambio, y es que la deducción de la cuantía fija sea proporcional del 17%, con lo cual en este caso las familias que tuvieran derecho a deducirse esa cantidad por el incremento del IVA en el material escolar tendrían, si así se les pidiera, que justificar haber comprado realmente el material. Entonces proponemos que el cambio sea el 17%, la diferencia que hay entre el 4% anterior y el 21% que se ha puesto, aplicable sobre el precio de los materiales adquiridos, realmente adquiridos. Y las familias tendrían la obligación de justificar precisamente esos gastos, como ocurre en otro tipo de deducciones que hacemos, que estamos a las expensas de que la agencia tributaria nos pida la justificación de esas deducciones que hacemos. No hay que entregarlo de oficio. Según en el caso de que quisieran comprobar que tenemos derecho a esa deducción, nos pedirían y le pedirían a estas familias que acompañaran las facturas del material realmente comprado, y proponemos con un tope de 25 euros por hijo o descendientes a cargo, nada más. En algunos casos sería 25, en otros casos sería menos, pero que eso quedaría así. Después hay una matización sobre la otra enmienda que presentamos, sobre las personas que hayan sido en el artículo 6.1 letra C, al final del párrafo queremos que se añada algo más, donde acaba o haya sido declarado judicialmente incapacitado. Nosotros queremos que se añada o acrediten necesitar ayuda de terceros para desplazarse o tengan movilidad reducida, en consecuencia con la Ley 35/2006 de IRPF. Se trata de poner de acuerdo la normativa que implantamos con la que ya existe del IRPF, porque más allá del porcentaje de minusvalía que se tenga reconocido, puede existir dificultades objetivas de movilidad que a esas personas les daría derecho a tener ese tipo de prestación. Es una matización que añade, pero que daría cobertura a muchas personas que tendrían un porcentaje pequeño de minusvalía. Sin embargo, por esas condiciones de dificultad para su movilidad, nosotros queremos que o acrediten necesitar ayuda de terceros para desplazarse o tengan movilidad reducida, en congruencia con algo que ya existe, que está regulado en la ley. Luego la siguiente enmienda, esta es la que para nosotros nos parece que tiene más importancia, que es la que se refiere a las deducciones que se realizan las entidades bancarias, que mejor dicho, que las entidades bancarias que se lo hacen que hacen esas deducciones por estar implantadas en nuestra comunidad autónoma. Esto va expresamente con Caja de Ahorros de Badajoz y Caja de Extremadura, que en su momento, en la ley de acompañamiento de los presupuestos, en las enmiendas que hicimos, en su momento fue rechazada por los dos grupos mayoritarios, y por varios motivos. Hay dos motivos fundamentales. Ya la Unión Europea ha advertido que esa especie de mimo, de esa discriminación positiva que hacemos a determinadas entidades bancarias, no se justifica ni está de acuerdo con los principios de la Unión de la libre circulación de personas, bienes y capitales. O sea, no hay ninguna entidad bancaria que, por ser de un determinado territorio, deba estar mejor tratada que otras entidades bancarias que no son de ese territorio. Digamos, tenemos esa advertencia de la Unión Europea por ahí, y luego la constatación de que tanto Caja de Ahorros de Badajoz como Caja de Ahorros de Extremadura ya no son cajas, y por lo tanto no se justifica que haya ese tratamiento ya discutido desde el punto de vista de la igualdad de todas las instituciones ante las leyes bancarias, sino que ya no son, y nosotros queremos que tributen como tales. Las deducciones que se hacen por sucursal en un pueblo grande o en un pueblo pequeño, esas deducciones deberían de dejar de hacerlas. Y luego, finalmente, una enmienda que tiene aspectos cuantitativos sobre los tipos de gravamen de los cotos privados, que proponemos un pequeño aumento en los cotos de caza menor extensivo, caza menor con jabalí, caza menor intensivo, etcétera, etcétera. Que ustedes tienen ahí la enmienda, y creo que esto, bueno, pues en los tiempos en los que estamos nos parece que sin manifestar una actitud hostil respecto de la caza, que es una actividad que está regulada, que tiene gran importancia en esta comunidad, desde luego nos parece que no ponemos en peligro ningún tipo de viabilidad de ningún tipo de negocio cinegético, porque se ajusten al alza
al alza por hectárea los tipos de gramos que hay. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. A continuación, para el turno de fijación de posiciones, interviene por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, don Jorge Amado Borrella. Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados. En primer lugar, decir a Izquierda Unida que, en líneas generales, ¿no?, por decirlo así, pues hay muchas enmiendas que compartimos, como así pusimos de manifiesto en este grupo parlamentario en el debate, de la toma en consideración de esta ley, ¿no? El poder excesivo que se le da al consejero de Hacienda para manejar el presupuesto, digamos que a su gusto, obviamente lo manifestamos allí y hemos presentado enmiendas en ese mismo sentido y, por tanto, esperemos que lleguemos a un acuerdo desde ese punto de vista. Hay algo que sí nos preocupa, señores de Izquierda Unida, que también lo manifestamos allí, ustedes han metido una enmienda en ese sentido, que es la libre disposición de casi 100 millones de euros, por parte del Gobierno a su libre albedrío sin que pase por la Cámara. Esto es algo muy grave y que nos preocupa mucho. Ustedes han presentado una enmienda en el que informan, dicen que el consejero haga un dictamen trimestral a la Asamblea de Extremadura, cosa que no nos parece mal, pero sí que nos parece insuficiente. Nos parece insuficiente porque hacer un informe, pues está muy bien que nos informen, que haya transparencia, pero nosotros lo que planteamos en nuestra enmienda, que va en la misma línea, es que haya un verdadero control de ese dinero. Es decir, que solamente se pueda gastar en gastos no discrecionales, como viene el fondo de contingencia, y no gastárselo donde al Gobierno le venga en gana. Entonces yo creo que estas dos enmiendas son perfectamente compatibles. Por un lado, con la suya aportaríamos transparencia y por la nuestra aportaríamos más control, que es de lo que se trata, más control de esta Cámara al Gobierno. Con respecto a lo que ha dicho el señor Escobar, pues lamento decirle que lo del IRPF, una idea que nos parecía interesante, pues no ha sido ya nos enmienda. El Gobierno la ha rechazado porque supone una minoración de ingresos. Entonces, que es algo que hemos denunciado el Grupo Parlamentario Socialista, se han llevado 7 enmiendas, quiero recordar, al Gobierno y han aceptado solo 2, la del Partido Popular y una de ustedes, que es la de la deducción en el impuesto sobre juegos. Esa y la de los cotos de casa han sido rechazadas por el Gobierno. No sabemos por qué, sin ningún criterio. A nosotros nos han rechazado 2 también. El Partido Popular proponía también una deducción, como veremos luego y lo explicará la señora Villalba, y al Partido Popular pues sí se la han aceptado. En cambio, a nosotros y a ustedes, solo a ustedes han tenido la suerte que le han aceptado una, pero nosotros, que habíamos planteado 2, pues no han aceptado ninguna de las 2. En lo que, mire usted, en lo que sí que discrepamos es sobre la enmienda que han metido ustedes, que quieren quitar las deducciones que hay en el impuesto sobre depósitos bancarios, por 2 razones fundamentales. En primer lugar, porque ya no tiene sentido. Este impuesto, desgraciadamente, nos lo ha quitado el señor Rajoy, ya no existe. Prácticamente ya han creado un impuesto cero para que las comunidades autónomas no tengamos competencia. Por tanto, es irrelevante aprobar esta enmienda o no, porque no va a tener ningún efecto, desgraciadamente. Desgraciadamente, porque, insisto, el señor Rajoy, como nos hizo con la cotasa, pues nos ha quitado otro impuesto más. Pero no eso solo, señor Escobar. Usted dice que esto va enfocado a Caja Badajoz y a Caja Extremadura. Esto está enfocado a todas las cajas que hay en Extremadura. No nos olvidemos de Banca Puello y de Caja Almendralejo. Si esta enmienda pasara para adelante, probablemente muchos empleados de esas cajas se tuvieran que ir para casa. No olvidemos eso, señor Escobar. No, de verdad. Sabemos cómo está encima la situación laboral de las cajas, que están mal, desgraciadamente mal. Y si encima vamos a hacer nosotros que cajas como Caja Banca Puello, que son bancas pequeñitas, o Caja Almendralejo, se vean también obligados a reducir su personal, pues creo que le estaríamos haciendo un flaco favor. De esta manera, también hay que recordar que Caja Badajoz y Caja Extremadura siguen teniendo todavía un compromiso con esta tierra de destinar un 50% de su fondo social a intereses de Extremadura, ¿no?, a intereses sociales. O sea, no son bancos, señor Escobar, aún, no son bancos del todo. Pero insisto, lo que más nos preocupa aún es que otras entidades que no sean Caja Extremadura y Caja Badajoz, a través de esta enmienda puedan
verse muy afectadas negativamente en su dinero y, lógicamente, sabe usted que quien primero lo paga y, desgraciadamente, son los trabajadores. Por eso insisto que hay que tener mucho cuidado. Aún así, es una enmienda que no tiene sentido por el mero hecho de que este impuesto no lo han quitado. No lo han robado. Se le ha quedado al señor Rajoy a depósito cero, a tipo impositivo cero. Por mi parte, poco más. Decir que tanto Izquierda Unida como el PSOE, lo que sí que está claro, que hay intereses comunes, intereses centrados fundamentalmente en que el Gobierno, insisto, que es un Gobierno en minoría, no asuma más competencias de las que tiene y que, por supuesto, no se salte el control de la Cámara y que pueda disponer, que es lo que más nos preocupa, de un 2%, de hasta un 2% del presupuesto, sin contar, sin pasar por esta Cámara y haciendo lo que ellos quieran. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Amado Borrella. A continuación, para la fijación del turno de posiciones, interviene doña Beatriz Villalba Rivas por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, señores de Izquierda Unida, algunas enmiendas les adelanto que son interesantes, otras son discutibles. En relación con el artículo 27 y el poder del consejero, en realidad no es tal, porque lo que se está haciendo en ese artículo es poner en papel o legalizar algo que se estaba dando de hecho. Entonces, se está dando un mayor viso de legalidad, de veracidad, a todas las actuaciones que está haciendo y está desempeñando el Gobierno regional, algo que se estaban haciendo por anteriores gobiernos, pero se estaban haciendo en la práctica, aunque después no se reflejaba en papel. En relación con la enmienda de los bancos, coincido con el Partido Socialista en una serie de hechos, y es que no solamente afecta a Caja Badajoz, a Caja Extremadura, sino que también afecta a Caja Rural Mendralejo, a Caja Rural de Extremadura y a la Banca Apoyo. Y estas entidades financieras siguen manteniendo su domicilio social aquí en Extremadura. Entonces, si de aquí al Pleno se pensase una transaccional entre los tres grupos para que a estas entidades les siguiera beneficiando, aunque el impuesto ahora mismo sea nacional, nosotros podemos introducir una modificación, porque no nos lo han robado, que han sido palabras que ha utilizado el señor del Grupo Parlamentario Socialista, don Jorge Amado. No nos lo han robado porque nos van a compensar, no como otros impuestos que muchas veces no nos lo compensaban en otras épocas, porque no pintábamos nada fuera. Entonces, de aquí a Pleno, en esta sí que este grupo parlamentario está dispuesto a llegar a un acuerdo siempre que no afecte a las cajas que les he dicho. Por tanto, se tiene que repensar la enmienda en sí, y también tenemos que tener en cuenta que las deducciones generales se aplican al número de sucursales y a la sede social donde se encuentra la comunidad autónoma, y esto pretende incentivar y fomentar la implantación de esas sucursales y esas sedes, asimismo como la creación del empleo y el acercamiento de los recursos financieros al usuario de servicios bancarios. Por todo ello, esta no se podría aprobar tal y como está ahora mismo en este redactado. Hay otra enmienda que a este grupo parlamentario le parece interesante y le parece que sí merece una pensada detenida, que es la que se refiere a la emisión de informes en relación a la utilización del fondo de contingencia. Señora diputada, ¿le importaría mencionar el número de registro de entrada cuando hable de la enmienda? De la anterior y de esta. La 8029 en relación a esta, y la anterior es la 8080, si no recuerdo mal. La 8029, este Gobierno siempre aboga por la transparencia y por la legalidad en todas sus actuaciones. Se transmite a esta Cámara todas las modificaciones de crédito, por tanto no es óbice para que también se transmita a esta Cámara por parte de cualquier Gobierno todo lo que se realice con el fondo de contingencia que se aprueba en estos presupuestos. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. A continuación, bien. Por indicación, aunque yo pensaba que empezábamos con las enmiendas del Partido Popular, perdón, del Partido Socialista, pero por indicación de la letrada parece que debemos empezar por el debate de las 4 enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, que para su defensa tiene 5 minutos la señora Villalba. Muchas gracias, señora presidenta. Paso a defender las enmiendas 8076, 8073, 8074 y 8075. Principalmente estas enmiendas se basan en una serie de correcciones técnicas y para armonizar la legislación entre las distintas comunidades autónomas, ya que muchas de las medidas propuestas en las enmiendas presentadas por este grupo ya se encuentran en vigor en otras regiones. Por otro lado, también para realizar o para compensar la mayor eficacia y eficiencia tanto de los ciudadanos como de los servicios, se pretende reducir la exención de pago de las tasas en los servicios facultativos. Por tanto, esto beneficia a los ciudadanos. Es algo que creemos que es necesario y que es bueno. En relación a las alegaciones realizadas con anterioridad por don Jorge Amado, referencia por qué unas sí y otras no, pues como se ha dicho ahora mismo, la que hacía referencia a la que se ha admitido por parte del Gobierno, en realidad lo que está realizando es una minoración de actividad administrativa. No es una minoración en otro sentido. Por tanto, no supone una disminución de gasto. Y en relación con la enmienda del Grupo de Izquierda Unida, de la tasa del juego, se reduce la deducción. El Gobierno propone un 10%, mientras que Izquierda Unida propone un 5%. Por tanto, no es menos ingresos, sino más, porque supone menos gasto. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. A continuación, para la fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sies el señor don Pedro Escobar Muñoz. Señor diputado. Brevemente. Dejamos para posibles conversaciones la transacción de esa enmienda que ha ofrecido el Partido Popular. En respecto a la otra, le adelanto que, como usted sabe, que nos abstendremos para que lleguen vivas al Pleno. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. A continuación, para la fijación de posiciones sobre las enmiendas presentadas por el Partido Popular Extremadura Unida, tiene la palabra don Jorge Amado Borrella, por el Grupo Parlamentario Socialista. Regionalista. Muchas gracias, señora presidenta. El Grupo Parlamentario Socialista sigue diciendo que el Gobierno ha actuado de forma absolutamente sin ningún argumento, simplemente las que les ha parecido bien las ha pasado para adelante y, lógicamente, una de ellas era la del Grupo Parlamentario Popular. Una exención de tasas, en toda regla, que es lo que es, supone una minoración de ingresos. Igual que la que plantea Izquierda Unida, igual que la que hemos planteado el resto de los grupos. Exactamente igual, más o menos cantidad, pero es una minoración de ingresos. Ahora, el Gobierno tendrá que demostrar cuáles son sus argumentos para aceptar unas o quitar otras. Porque creo que argumentos poquitos. En segundo lugar, usted decía que aquí no, que antes lo que reclamaba, que ahora sí, no, que nos van a compensar el impuesto bancario. Estaría bueno, lo pone en la LOSCA. Estaría bueno que encima no nos lo compensaran, pero con una gran diferencia, señora Villalba, usted lo sabe. Aquí, antes, o con nuestra ley, lo pagaban los bancos, ahora lo van a pagar los ciudadanos. Esa es la gran diferencia. Y otra cosa, el señor Aznar con el IAE no nos compensó ese impuesto cuando nos lo quitó. Y fue el señor Aznar, de su partido. Con respecto a sus enmiendas, vuelve usted a decir que también son de un carácter predominantemente técnico, que es lo que nos dio el señor consejero con esta ley, que era técnica, y luego resulta que de técnica tenía muy poquita. Entonces, sobre sí que hay una técnica, que hay un error, corrigen. Esta ley, ya dije que era para corregir errores, ustedes lo que hacen es corregir los errores de los errores, con estas enmiendas. Y por otra parte, la que no estamos de acuerdo es las que han presentado ustedes,
porque hacen aquí y ya modifican hasta la ley de farmacia. O sea, esta es una ley que ya decía el Consejo Consultivo que era un guirigay porque mezclaba todos los asuntos, y ahora ustedes también meten la ley de farmacia, que es para, vamos. Con esta ley lo que ustedes vienen a decir es que no ponen límite de edad a los farmacéuticos, a los directores, a los propietarios de farmacia. No ponen límite de edad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que un farmacéutico puede estar pues hasta que quiera, hasta los 90 años, con su licencia de farmacia. Nosotros le vamos a presentar una enmienda in voce y si no lo acepta, evidentemente votaríamos en contra, porque lo que está provocando su propuesta, lo que puede provocar es que mucha gente joven no pueda acceder al mercado laboral. Farmacéuticos que quieran tener una licencia, que quieran tener una farmacia, no van a poder tenerla. Y vamos a tener a personas muy mayores, de 80, 85, como no tienen límite de edad, de 90 años, dirigiendo una farmacia sin que jóvenes puedan entrar a un mercado laboral como es el farmacéutico. Entonces nosotros lo que vamos a proponer es una enmienda in voce que limite la edad a 75 años. Insisto, si no se aprueba nuestra enmienda, si no la aceptan, lógicamente votaremos en contra porque no estamos en absoluto de acuerdo. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor diputado. A continuación, para el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, en primer lugar. Para las 6 enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Perdón. Pasábamos ya, es que sí. Sí. Vamos a pasar ahora a la defensa de las 6 enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista, defendidas por don Jorge Amado Borrella. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, decir que sí, son 6 enmiendas porque el Gobierno quiere. En teoría eran 8 y no nos ha permitido debatir sobre una minoración que queríamos hacer. Y ya lo dije en el pleno del debate del articulado, que vamos a insistir porque también las presentamos, estas 2 enmiendas las presentamos en los presupuestos, para que tanto el céntimo sanitario como el canon del agua no sean las familias los que lo sufran de una forma tan directa. Esas 2 enmiendas hemos presentado para que la subida del céntimo sanitario no tuviera efecto y que el canon del agua, la cuota íntegra del canon del agua fuera progresiva en 5 años. Seguiremos insistiendo porque ese no es nuestro modelo de política fiscal, por eso lo hemos presentado. El Gobierno evidentemente no lo ha querido aceptar porque no le interesa este debate, simplemente ha sido por eso, no hay más argumentos, simplemente ha sido eso. Nuestras enmiendas, ya he dicho antes que el señor consejero intentó desde un principio vender esta ley como si fuera una ley técnica. La ha hecho por urgencia y en unas fechas pues en que digamos que la opinión pública está un poco dispersa. Por algo lo ha hecho. Lo ha hecho de manera urgente cuando esta ley estaba redactada, y lo sabemos, incluso antes que los presupuestos. Lo ha hecho, lo ha metido en una fecha, insisto, donde la opinión pública está un poco dispersa por eso de las fiestas. Es decir, ¿qué ha querido hacer el Partido Popular? ¿Qué ha querido hacer este Gobierno? Pasar de puntillas esta ley y que no nos fijáramos en el acuerdo de ella, que es lo político, y que es mucho, y que es muy trascendente. Y ya lo dije en el debate, la toma en consideración de esta ley, que por cierto el señor consejero dijo que yo nada más que hacía mentir, pero no desmontó ninguna de las mentiras. Ninguna. Porque todo lo que digo es cierto, todo lo que digo está en la ley. Lo que pasa es que el señor consejero se creería que no le íbamos a ver. Insistimos y por eso presentamos estas enmiendas. Nuestras enmiendas van precisamente a eso, a hacer que esta ley sí sea un poco técnica y no tan política. Lo que pretendemos con estas enmiendas es quitar todas esas aberraciones políticas que pretende hacer un Gobierno en minoría. Queremos evitar que un 2% del presupuesto, que ese fondo de contingencia, lo pueda dedicar el Gobierno a lo que quiera. Ese es nuestro primer objetivo. Y que, por tanto, esta Cámara pierda el control de ese dinero y que un Gobierno en minoría pueda hacer lo que quiera. En segundo lugar, ya lo he dicho antes, y estamos de acuerdo con lo que planteaba Izquierda Unida y con lo que decía, por cierto, el dictamen del Consejo Consultivo. No queremos que el señor consejero tenga más competencias de las que ya tiene. No queremos, y lo decía el otro día, esto no es un ayuntamiento, ni los restos de los consejeros son concejales. El consejero no puede hacer ni deshacer lo que le venga en gana.
Y creo que la distribución de competencias está bien especificada en nuestro Estatuto de Autonomía y así se debe quedar. Por otra parte, ustedes, lo dije en pleno también, con esta ley se saltan nuestro Estatuto de Autonomía y esto es grave. Y esto es grave, y usted lo sabe, señora Villalba. Nuestro Estatuto de Autonomía pone bien claro que la deuda solo puede destinarse a gastos de inversión. Ustedes quitan esa coletilla. ¿Qué quiere decir eso? Que con esta ley ustedes pueden endeudarse no solamente para financiar gastos de inversión, sino gastos corrientes. Y eso nos parece una auténtica barbaridad, porque se salta el Estatuto de Autonomía y, en segundo lugar, porque ustedes pueden financiar, como dije, gastos del capítulo 2, gastos en telecomunicaciones, gastos en dieta, etcétera, etcétera. Por tanto, señores del Partido Popular, señores de Izquierda Unida, nuestras enmiendas en general lo que pretenden, es que esta ley no tenga ningún valor político, que esta ley se quede en corregir los muchos errores y las muchas precipitaciones que se está convirtiendo nuestra política económica. Muchas precipitaciones y muchos errores en la política que está llevando a cabo el señor consejero de Hacienda y el señor Monago. Que se quede simplemente en eso, que no es poco. Pero evidentemente lo que no vamos a consentir, insisto, es que un gobierno en minoría pretenda tener más atribuciones que ningún otro gobierno, cuando aquí ha habido gobiernos con mayorías absolutísimas y no se ha hecho. Y lo que no vamos a permitir es que se ningunee a esta Cámara, que se le quite capacidad de control a esta Cámara por parte de un gobierno en minoría. Eso creo que les debe quedar claro a todas y a todos los diputados. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor diputado. Para el turno de fijación de posiciones tiene en primer lugar la palabra don Pedro Escobar, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdes IES. Igualmente vamos a estudiar atentamente estas enmiendas, ya las conocemos algunas, estamos interesados en las que tienen cercanía, en las que, digamos, se solapan, que tienen contenido parecido, y en comisión nos vamos a abstener y luego en el pleno ya veremos si podemos, las que están más cerca, si las podemos hacer conjuntamente o no, eso ya se verá después. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. A continuación, para la fijación de posiciones del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, tiene la palabra doña Beatriz Villalba. Gracias, señora presidenta. Qué listos son los señores del Partido Socialista, que saben antes de nadie cuándo se hacen las leyes, incluso antes que el propio Gobierno. Es muy curioso. Como ya se ha dicho en el debate a la totalidad de esta ley, es una ley muy técnica y nada política. De hecho, se quita prácticamente todos los matices políticos que otros pretenden imponer a base de la costumbre y las viejas prácticas. Con esta ley, señores socialistas, se pretende retener y poner claro una administración más ágil, más eficaz y más cercana, que no suponga una contradicción entre hechos y papeles, sino que vaya todo de la mano. Que vaya todo de la mano no implica que la eliminación de alguna palabra conlleve que se permite otro destino a los recursos y se vulnere el ordenamiento jurídico vigente, porque recordemos, y eso se está demostrando día a día, que quien cumple las leyes de contratos, la legislación contractual, quien cumple las leyes de Hacienda Pública, son gobiernos del Partido Popular y no gobiernos del Partido Socialista. Usted ha hecho referencia, señor Amado, a que se pretende, a la enmienda número 11, en la cual pretenden vincular operaciones de crédito a gastos de inversión. Con lo redactado en la ley, este Gobierno pretende cumplir con la legalidad y hay que diferenciar créditos extraordinarios y endeudamiento. Eso es algo que usted sabe desde que estudió Derecho Financiero y Tributario. Son dos conceptos francamente diferentes. También presentan una enmienda que contradice con su actuación de Gobierno durante los últimos 4 años, puesto que en el 2007 aprobaron algo que ahora pretenden quitar. En relación con la enmienda 21, el Gobierno, señor diputado, lo que pretende es aclarar la fiscalización. Se tienen que fiscalizar todos los expedientes de modificación de crédito según legislación vigente. Y con esta enmienda que usted presenta,
pretende que este Gobierno incumpla la legalidad, algo que este partido, aunque esté en minoría, le gusta ir con la cabeza bien alta por la calle. Entonces, señores diputados del Partido Socialista, menos demagogia y más trabajar por los extremeños. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Concluido el debate de las enmiendas, pasamos a votación. Vamos a votar las enmiendas agrupadas y, en primer lugar, entramos en votación a las 14 enmiendas al texto articulado presentadas por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde SIES. Sí. Señora presidenta, a mí me gustaría hacer una votación separada de la enmienda número 3, registro de entrada 80-80. Sí. Sí. Bien. Atendida la petición del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, entramos en votación de la enmienda 8. A este grupo parlamentario le gustaría votar por separado la enmienda 80-26 y 80-29. Bien, pues vamos a ordenar la votación de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a votar la enmienda 80-80. En segundo lugar, vamos a votar las enmiendas 80-26, 80-29. Y, en tercer lugar, el resto de las enmiendas. ¿Correcto? Bien. Pues entramos en votación de la enmienda 80-80. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? 1. ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? 12. Queda, por tanto, rechazada la enmienda. Vale, ahora la 20. Bien. A la votación de las enmiendas 80-20, 80-29. Perdón. 26, sí. Sí, 80-26, repito, 80-29. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Unanimidad. Vale, unanimidad. Queda aprobada por unanimidad. Aprobadas. Y ahora el resto. Pasamos a continuación al voto del resto de las enmiendas. ¿Votos a favor? No, las dos juntas. Señora diputada, para que quede en el diario de sesiones, hemos hecho la votación de las dos enmiendas conjuntamente. Bien, pasamos, por tanto, y repito, al resto de las enmiendas presentadas por Izquierda Unida. ¿Votos a favor? 7. ¿Votos en contra? 6. 6. ¿Abstenciones? 0. Cero. Quedan aprobadas. Quedan aprobadas. A continuación, pasamos a votar las 4 enmiendas al texto articulado presentado por el Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a favor? Sí. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, me gustaría saber por parte del Grupo Parlamentario Popular, que no me ha dicho nada, si es aceptada la enmienda en voce que le No se acepta. Muy bien. Pues entonces pedimos la votación por separado de la enmienda número 23, 80-74, registro de entrada. 23. 80, 70. Ah, Es la 80-74. Bien. Entramos en votación de la enmienda 80-74. ¿Votos a favor? 6. 6. ¿Votos en contra? 6. 6. ¿Abstenciones? Queda aprobada por voto ponderado. Ahora el resto. Ahora el resto, las 3 enmiendas restantes al texto articulado presentadas por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. ¿Votos a favor? Sí. Pedir que se vote separada, que es la número 23 del Partido Socialista. Ya, esa ya. Está aprobada. Repetís.
Sí, repetimos ¿Repetimos la votación? Venga. Bueno. Yo creo que si es un error... Hombre, si está por unanimidad y todos os da igual, sí, si no, no. Yo creo que si es un error por una mala formulación, por un despiste del diputado, debiera de tenerse en cuenta. No ha pasado tiempo suficiente. Si no es por unanimidad no se puede modificar, ¿no? ¿Tiene que ser por unanimidad o...? Sí, por unanimidad los acuerdos de... Bueno, seguimos. Bueno. Bien. Estábamos en las 3 enmiendas al texto articulado presentados por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. ¿Votos a favor? 6. ¿Votos en contra? 1. ¿Abstenciones? 6. Queda aprobadas el resto de las enmiendas. Y pasamos a votar las 6 enmiendas al texto articulado presentados por el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista. ¿Votos a favor de las 6 enmiendas? 6. ¿Votos en contra? 6. ¿Abstenciones? Quedan rechazadas por voto ponderado. A continuación, pasamos a votar el dictamen del proyecto de ley una vez incorporadas las enmiendas que han sido aprobadas. Vamos, por tanto, a votar el texto completo del dictamen al proyecto de ley de medidas financieras y administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. ¿Votos a favor? 6. ¿Votos en contra? 6. ¿Abstenciones? Pues bien, queda aprobado el dictamen al proyecto de ley por voto ponderado. Terminada la votación, pido a los grupos parlamentarios que reserven in voce las enmiendas que, habiendo sido debatidas y votadas en la comisión, no han sido incorporadas al dictamen y que se reservan, por tanto, para su debate en el Pleno. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Se reservan. Se reserva. Vale, pues. Nada más y muchas gracias.